Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro Rinku Superíndice 3N favorito para descubrir todos los secretos, chismes y curiosidades de las producciones televisivas que tanto nos apasionan. Si eres como yo y no puedes resistirte a un buen drama, una historia de amor apasionada o un misterio intrigante, es en el lugar correcto. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado rondando por la cabeza de muchos fans. ¿Existe algún poder oculto, alguna mano negra, o en este caso, quizás alguien hakan que es tu copyright saboteando el tan esperado reencuentro entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin? Su copyright, que la pregunta es fuerte, pero los rumores son persistentes, y vamos a analizar a fondo la situación superíndice 3N, los indicios y por supuesto, la verdad que se esconde tras bambalinas. Vamos a investigar si hay alguien, o algo, impidiendo que esta pareja que tanto amamos vuelva a estar junta. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí encontrarán análisis, teorías, noticias y todo lo que necesitan saber sobre sus series y actores turcos favoritos. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este intrigante misterio. Pero antes, un pequeño más menos o asterisco disclaimer asterisco, lo que exploraremos aquí son teorías basadas en información superíndice 3N pública y rumores. La verdad completa reside en los corazones y decisiones de Hande y Kerem. Para entender mejor el contexto de este posible sabotaje, tenemos que recordar las series que catapultaron a la fama a Hande y Kerem, y las que han venido después copyright. Analizaremos las dinámicas, las decisiones creativas y por supuesto, las posibles influencias externas que podrán estar afectando su futuro profesional y personal. No solo eso, también copyright echaremos un vistazo al panorama general de la industria televisiva turca, un universo competitivo y a veces despiadado. Empecemos, como no podrá ser de otra forma, por la serie que lo cambió superíndice 3 todo, *** senu con diéresis al cap ***. Un drama romántico que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. El geo copyright nero es claro, comedia romántica con toques de drama. Los protagonistas, como ya saben, Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin, dieron vida a Eda YLDZ y Serkan Bolat, una pareja que comenzó superíndice 3 con un contrato y terminó superíndice 3 enamorándose profundamente. La sinopsis es sencilla pero efectiva. Eda, una joven florista con grandes sueños más menos se ve obligada a aceptar un acuerdo con Serkan, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo y poco dado a las relaciones. Deben fingir estar comprometidos durante 2 meses para que Serkan recupere a su exnovia. Como era de esperar, la farsa se convierte en algo real, y Eda y Serkan se enamoran perdidamente. Una historia clásica de enemies to lovers que, ejecutada a la perfección superíndice 3N, genera una química explosiva en pantalla. ¿Por qué copyright es relevante para nuestro tema? Porque senu con diéresis al cap, no solo unió superíndice 3 a Hande y Kerem en la pantalla, sino también copyright N fuera de ella. Su relación superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno global, y los fans de todo el mundo celebraron su amor. La química entre ellos era innegable, tanto asu que muchos pensaron que su amor duraría para siempre. La cobertura mediática de su romance fue intensa, y cada movimiento, cada mirada, cada declaración superíndice 3N era analizada al detalle por los fans y la prensa. Aquí es donde empiezan a surgir las preguntas. ¿Ceu superíndice 3 mo una relación superíndice 3N tan intensa y pública pudo terminar? ¿Hay algún factor externo que contribuye superíndice 3 a su separación superíndice 3N? ¿Alguien se benefició superíndice 3 de ello? La respuesta, como suele suceder, es compleja y llena de matices. Un dato interesante es que la serie fue un con diéresis copyright sito rotundo a pesar de las complicaciones durante el rodaje, incluyendo la pandemia. La producción superíndice 3N tuvo que adaptarse a las nuevas normas sanitarias, lo que aún más menos adiu superíndice 3 un extra copyright adicional al equipo. Algunos rumores apuntan a que la presión superíndice 3N medio tica también copyright N afectu superíndice 3 a la relación superíndice 3N de Hande y Kerem, dificultando a UNMU mantener su romance en privado. Imaginen la presión superíndice 3N de estar constantemente bajo el escrutinio público, con cada interacción superíndice 3N analizada y cada desacuerdo magnificado. Eso, sin duda, pudo haber afectado su relación superíndice 3N. Pero no nos quedemos solo en los rumores.
También copyright N es importante considerar la naturaleza de la fama y el impacto que tiene en las relaciones. La fama puede ser un arma de doble filo, y a menudo somete a las parejas a una presión superíndice 3N intensa y poco realista. La agenda apretada de rodajes, los compromisos promocionales y las constantes exigencias de la industria pueden pasar factura a cualquier relación superíndice 3N, especialmente a una que esté expuesta al público. Después copyright SD Senú con diéresis al CAPM, tanto Ande como Kerem siguieron caminos separados en el mundo de la actuación superíndice 3N. Kerem, por ejemplo, protagonizó superíndice 3 la serie ***, Yau con diéresis OK se versen ***. Esta serie pertenece al GEU Copyright Nero de comedia romántica y lo tiene a Kerem Bürsin como protagonista principal, interpretando a Ates Arkal. La sinopsis nos presenta a Ates, un joven que ha crecido en internados después copyright S de perder a sus padres. Incapaz de confiar en nadie, decide regresar a Estambul para tomar las riendas del imperio familiar. Es entonces cuando conoce a Leila, una joven estafadora que cuida de un grupo de new más menos o su copyright fanos. Ates y Leila, dos personas completamente diferentes, se ven obligadas a trabajar juntas, y como ya se imaginaron, el amor no tarda en florecer. Un club psicocuento de redencio superíndice 3N y romance, con Kerem en un papel que intentaba alejarse de la imagen de ser Cambolat. ¿Por qué copyright es relevante para nuestra investigación superíndice 3N? Porque esta serie marcó superíndice 3 el regreso de Kerem a la pantalla después copyright S del Fenu superíndice 3 meno, Senú con diéresis al CAPM. La expectativa era alta, y muchos fans esperaban ver algo similar en tu copyright minos de Kumika y Pasiu superíndice 3N. Sin embargo, aunque Yau con diéresis OK se versen tuvo su público, no alcanzó superíndice 3 el mismo nivel de U con diéresis copyright sito que su anterior trabajo. Las comparaciones fueron inevitables, y muchos fans se sintieron decepcionados al no encontrar la misma magia que habían visto en Senú con diéresis al CAPM. Aquí es donde empezamos a considerar si la sombra de Senú con diéresis al CAPM era demasiado alargada. Fue difícil para Kerem desligarse de la imagen de ser Cambolat. ¿Influye superíndice 3 la comparación superíndice 3N constante con Ande en la percepción superíndice 3N del público sobre su nuevo proyecto? Algunos críticos sugirieron que Kerem necesitaba explorar roles desafiantes para demostrar su versatilidad como actor. Esta necesidad de reinventarse y evitar ser encasillado es una presión superíndice 3N constante para los actores, especialmente después copyright S de un papel tan IQ superíndice 3 Nico como el de ser Cambolat. Mientras tanto, Ande también copyright N se embarcó superíndice 3 en nuevos proyectos. Una de sus producciones recientes es la serie de Disney y ***. Esta serie se aleja del GEU copyright Nero de comedia romántica y se adentra en el terreno del drama y la acción superíndice 3N. En esta oportunidad Ande Eru Párrafo interpreta a un personaje llamado Leila. Pero Ande ha estado enfocada en proyectos que la alejan de la televisión superíndice 3N tradicional y la acercan a plataformas de streaming y colaboraciones internacionales. Esta estrategia podrá ser una forma de expandir su alcance y construir una carrera su superíndice 3 lida a largo plazo. La trama sigue a Fatih, un joven que descubre ser descendiente de una antigua orden de guerreros conocida como los Ankh. Con la ayuda de Leila, una periodista decidida a desenmascarar la corrupción superíndice 3N en la ciudad, Fatih se convierte en el nuevo Ankh, luchando contra el crimen y protegiendo a los inocentes. Una historia de acción superíndice 3N y justicia, con Ande en un papel que exigua un nuevo nivel de intensidad y compromiso físico. ¿Por qué copyright es importante para nuestra investigación superíndice 3N? Porque esta serie representa un cambio radical en la carrera de Ande. Demuestra su ambición superíndice 3N por explorar diferentes GEU copyright neros y personajes, alejándose de la imagen de la dulce y Romu, Nticaeda YLDZ. Sin embargo, este cambio también copyright N podrá interpretarse como una forma de distanciarse de su pasado con Kerem. Esta transición superíndice 3N hacia roles serios y alejados del romance podrá ser una decisión superíndice 3N consciente para desvincularse de la imagen de pareja que construye superíndice 3 con Kerem y establecer su propia identidad como actriz. Algunos fans especulan que Ande podrá estar buscando reinventarse a sí misma para dejar a True, la sombra de Senú con diéresis al CAPM, y construir una carrera independiente.
Esta teoría sugiere que podría haber cierta presión superíndice 3N por parte de su equipo de representación superíndice 3N para evitar proyectos que la asocien demasiado con su anterior relación superíndice 3N. La gestión superíndice 3N de la imagen pública es un aspecto crucial en la carrera de cualquier actor, y el equipo de representación superíndice 3N juega un papel fundamental en la selección superíndice 3N de proyectos que beneficien su trayectoria a largo plazo. Ahora bien, volviendo al centro de nuestro tema, ¿existe realmente un Akan que es tu copyright saboteando el reencuentro de Andy y Kerem? AQ es donde la información superíndice 3N se vuelve turbia y dependemos de rumores y especulaciones. No existe una prueba concreta de que alguien es tu copyright interviniendo directamente para impedir que Andy y Kerem vuelvan a trabajar juntos. Sin embargo, existen algunos indicios que sugieren que podría haber influencias externas que dificultan la situación superíndice 3N. No olvidemos que la industria del entretenimiento es un negocio, y las decisiones a menudo se toman en base a intereses financieros y estratu copyrightjicos, que por razones personales. Por ejemplo, algunos rumores apuntan a que Akan Sabank, el actual novio de Andy Erupa Rafael, podría no estar muy contento con la idea de que ella vuelva a trabajar con Kerem Bürsin. Se dice que Akan es una persona muy celosa y que podría haber expresado su descontento a Andy o a su equipo de representación superíndice 3N. Estos rumores, aunque sin confirmar, han alimentado la especulación superíndice 3N entre los fans y han contribuido a la teoría del sabotaje. Es importante aclarar que estos son solo rumores, y no hay evidencia que lo confirme. Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad de que la influencia de Akan, ya sea directa o indirecta, es tu copyright jugando un papel en las decisiones profesionales de Andy. La dinámica de una relación superíndice 3N personal puede influir en las decisiones profesionales, especialmente cuando se trata de figuras públicas que deben equilibrar su vida personal con su carrera. Otro factor a considerar es la competencia en la industria televisiva turca. Existe una gran rivalidad entre productoras y agencias de representación superíndice 3N, y es posible que algunas de ellas no vean con buenos ojos una posible reconciliación superíndice 3N entre Andy y Kerem. Podría haber intereses creados en mantenerlos separados, ya sea para evitar que acaparen toda la atención superíndice 3N mediática o para beneficiar a otros actores y actrices. La competencia es feroz y las productoras a menudo buscan actores y actrices que puedan garantizar el con diéresis copyright sito de sus proyectos. Además, no podemos olvidar que Andy y Kerem son dos personas muy talentosas y ambiciosas, con sus propias metas y aspiraciones profesionales. Es posible que simplemente es tu copyright N enfocados en sus propios proyectos y que no tengan tiempo o interu copyright S en volver a trabajar juntos en este momento. La madurez personal y profesional juega un papel importante en la toma de decisiones, y es posible que ambos es tu copyright N en un momento de sus carreras en el que buscan explorar diferentes oportunidades y desafíos. Pero ¿qué copyright dicen las fuentes cercanas a los actores? Algunos insiders de la industria sugieren que aunque ambos mantienen una relación superíndice 3N cordial, no hay planes concretos para un reencuentro profesional. Las agendas apretadas, la distancia geográfica y la falta de proyectos adecuados son factores que dificultan una posible colaboración superíndice 3N. En conclusión superíndice 3N, la pregunta de si Akan, o cualquier otra persona, estuvo saboteando el reencuentro de Andy y Kerem es difícil de responder. No hay pruebas definitivas, pero existen algunos indicios que sugieren que podría haber influencias externas que dificultan la situación superíndice 3N. La presión superíndice 3N mediática, la competencia en la industria y las relaciones personales podrán estar jugando un papel importante en las decisiones profesionales de Andy y Kerem. La verdad, como suele suceder, es una mezcla compleja de factores personales, profesionales y externos que dificultan obtener una respuesta definitiva. Lo que es cierto es que el deseo de muchos fans de verlos juntos de nuevo es muy fuerte. La química y el carisma de Andy y Kerem son innegables, y su reencuentro en la pantalla será un acontecimiento muy esperado. Solo el tiempo dirá si ese deseo se hará realidad o si las fuerzas externas seguirán impidiendo su reunión superíndice 3N. Quizás algún día la pasión superíndice 3N de los fans y el deseo de ambos actores de colaborar juntos sean suficientes para superar todos los obstáculos. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya dado una visión superíndice 3N clara de la situación superíndice 3N. Recuerden que todo esto son especulaciones y teorías basadas en la información superíndice 3N disponible.
La verdad completa solo la conocen Hande y Kerem. Quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Son los mejores. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que alguien está saboteando el reencuentro de Hande y Kerem? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Déjenme sus comentarios abajo. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.